Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Esta tarde, esta tarde de junio, de principios de junio, quiero hablarles de este tema que es tantas veces un buen tema para llevarlo al taller literario, como elemento que puede hacer que en un cuento breve la lectura avance, o más bien es el centro temático de un posible cuento, es decir, el objeto del deseo. Aquello que el protagonista, dentro del cuento, se convierte en aquello que desea o en aquello que lo obsesiona, para bien y tantas veces para mal. Tengo en este sentido, como referencia obligada, el cuento llamado El Zahir, el cuento justamente memorable de Borges, que está incluido precisamente en su libro de cuentos no menos famoso que se llama El Aleph. Es uno de los textos que lo integran. Y como tantos cuentos de Borges, participa de esto del ensayo, ¿no? Hay que tener, para quien no es precisamente un fanático de Borges, hay que tener como paciencia para dejarse ganar por el cuento, por digamos, la gran anécdota del cuento, mientras él se pasea por reflexiones de tipo filosófico, ensayístico. Esto es muy notorio en el cuento El Zahir, porque tenemos otro cuento aquí, justamente famoso, el que le da nombre a este libro, que es El Aleph, donde vemos al Borges, hay en este caso dos Borges, ¿no? Dos Borges protagonistas, Borges de la ficción. En El Aleph, el Borges que se nos presenta es aquel que está enamorado de una mujer, o estuvo enamorado de una mujer que para el momento ha fallecido. Y vemos precisamente a un muchacho treintañero, digamos, a un joven adulto, que, cuyas motivaciones son precisamente esa memoria, esa mujer que a pesar de fallecida, él quiere descubrir cosas que como que quedaron veladas. Por ahí va. Para quienes hayan leído la ley, saben a qué me refiero. Él entra en contacto con alguien, con un familiar de esta mujer, que lo lleva precisamente a encontrarse con el Aleph, ese punto del espacio donde confluyen todos los puntos y bueno, que nos permiten estar en todos los lugares a un mismo tiempo. Algo maravilloso. En algún momento les hablé de este cuento particular porque allí hay excelentes ejemplos de lo que es la enumeración caótica, pero que también nos da una idea de la multiplicidad. ¿Qué pasa en el Zahir? En el Zahir, el nombre alude precisamente a una lengua de origen, una palabra, perdón, de origen árabe, que alude a una moneda que para el momento, estamos hablando de los años 30, en Buenos Aires, en Argentina, era de circulación muy común. Era una moneda de apenas 20 céntimos, pero que en el cuento se constituye en un objeto, eh, digamos, llamémoslo genéricamente objeto del deseo, es decir, aquello que por facultades fantásticas se constituye en algo que una vez que el protagonista de este cuento, el Borges, que asiste también fíjense ustedes, hay los paralelismos entre este cuento del Zahir y el Aleph, donde hay una mujer que se ama, que se deseó y que lamentablemente está muerta. De hecho, el Borges de esta ficción, el Zahir, asiste al, al velorio de esta mujer, que fue una mujer muy hermosa, elegante y famosa por su belleza. Y en ese proceso de estar allí y verla, que a pesar de estar muerta, sigue conservando prestancia, hay un hecho que lleva a sus manos esa moneda, el Zahir. ¿Y qué sucede con el Zahir? ¿Qué es el Zahir? Es algo que en se constituye en algo que a partir del momento en que se conoce, puebla, en sentido estricto, nuestra conciencia. No podemos dejar de pensar sino en ese elemento. En este caso, en esa moneda, una moneda simple y sencilla, pero que se constituye en algo que el protagonista de este cuento, el Borges de la ficción, no puede dejar de pensar, de detallar. Y que
cuando llega esta obsesión por ese Zahir, él procura olvidarla, él procura perderla de tal manera que ya esa obsesión que lo está llevando, lo puede llevar a la locura, deje de ser. Sin embargo, y a pesar de que la paga con esa moneda un trago y cierra los ojos para no ver a dónde va la moneda no abandona su conciencia ni su atención, sigue allí. Y es precisamente eso lo que pasa con todo lo que sea Zahir, porque Zahir puede ser la moneda, y de hecho hay una enumeración muy hermosa aquí, donde él compara esta moneda es como la moneda que representa todas las monedas trascendentes que han sido en la historia, las monedas de Judas, por ejemplo, ese óvulo que se le da a Caronte, el que conduce a los muertos en lo que es la mitología griega, el óvulo, entre tantas otras monedas famosas en el tiempo. Entonces, ese Zahir se constituye como un símbolo de todas esas monedas que tienen una trascendencia. ¿Y qué pasa con esta moneda? Puebla la conciencia de este hombre, de este Borges de la ficción, aun cuando él ha procurado desprenderse de ella. Ya no la puede dejar de recordar, la recuerda. Entonces está constantemente en su recuerdo. Esto hace que también él recuerde otras, y ahí está precisamente ese juego con el ensayo, ¿no? Los cuentos ensayísticos, los cuentos que participan del ensayo en Borges, comienza a hacer referencias eruditas, ¿no? Como aparece en tal libro, como aparece en tal otro, como se dice en este libro, en este otro. Hay también una interesante alusión a lo que es el dinero, que implica el dinero a partir de esta aparición del Zahir. Vamos a leer algunas cosas al respecto y vamos a ver de qué va esto, de ese elemento que se constituye en el gran tema, el tema central del cuento y que lo hace avanzar y que puede ser precisamente aquello que no es precisamente un encuentro benigno, sino que puede ser algo diabólico. Esta reflexión sobre el Zahir como título de un cuento borgiano, y donde ya sabemos que es un elemento que se constituye en el objeto del deseo, la gran temática del objeto del deseo. Pero este objeto del deseo en particular, que aquí en principio es una moneda, se constituye en algo maligno. ¿Maligno por qué? Porque colman toda nuestra conciencia, no podemos dejar de pensar en ella. Y el Borges, aquí en este cuento, el Borges protagonista, el Borges personaje, trata de librarse de ella. Y en ese proceso encuentra, o sea, nos explica, nos tiene que explicar que el Zahir no es meramente una moneda, el Zahir puede ser cualquier otro objeto. Y de hecho él dice lo siguiente: la creencia en el Zahir es islámica y data, al parecer, del siglo XVIII. Zahir, en árabe, quiere decir notorio, visible. En tal sentido, es uno de los 99 nombres de Dios. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, es algo notorio, visible. Fíjense esto otro también en el cuento del Zahir. Hubo un astrolabio de cobre, construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba en otra cosa. Recuerden que el Zahir es una posesión de la conciencia, se constituye en algo que una vez que lo hemos visto no lo podemos olvidar. Fíjense ustedes qué pasó. ¿Qué pasó con este astrolabio? Y así el rey ordenó que lo arrojaran a lo más profundo del mar, para que los hombres no se olvidaran del universo. Entonces fíjense ustedes, aquello que toma nuestra conciencia y no podemos dejar de pensar en otra cosa, implica que vamos a olvidar todo lo demás importante. Por eso hay que erradicarlo, como si estuviéramos erradicando una alimaña, ¿no? Había otro, en este caso fue un animal que se constituyó en Zahir, o sea, en ese elemento que pues, toma nuestra conciencia por asalto, digámoslo así. Dice: hacia 1832, Taylor oyó en los arrabales de Bug la desacostumbrada locución haber visto el tigre. En inglés sería verily he has looked on the tiger, para significar la locura o la santidad. Le dijeron que la referencia era a un tigre mágico que fue la perdición de cuantos lo vieron, aún de muy lejos, pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días. Fíjense ustedes, el Zahir entonces es aquello que toma nuestra conciencia y no podemos dejar de pensar en él. Bueno, esto, dentro de este cuento justamente famoso de Borges, el Zahir es el objeto del deseo, y ahora, como estamos hablando del taller literario,
cómo puede precisamente el objeto del deseo, como el gran tema, el centro de la anécdota, hacer avanzar un cuento que nosotros asumamos, dentro de un cuento, en este caso breve. Cómo este tema del objeto del deseo, el objeto del deseo que además puede tener una valencia negativa o inevitablemente para que trascienda, tiene que pasar con ese objeto del deseo, que no es meramente algo que nos trae fortuna, sino que puede traernos infelicidad o puede traernos la locura. Esto me hace pensar por lo menos un cuento que recientemente descubrí de Carlos Fuentes, que se llama Chacmol, que precisamente esa figura sedente, esa figura de la cultura maya, que es el dios que alude al dios de la lluvia, al dios de la fertilidad, de, 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 la, de la agricultura, digámoslo así, y que sostiene en su vientre, mientras está recostado, un plato de ofrenda. El chacmol, dentro de ese cuento de Fuente, implica como posesión de alguien que es afecto a los objetos precolombinos, en aquello que lo lleva a la locura, porque hay una posesión hasta cierto punto diabólica. Ese chacmol se personifica, digámoslo así, y lleva a quien lo posee, a quien se creyó afortunado por haberlo tenido, por haberlo conseguido, al fin, en aquello que lo lleva a la locura. Entonces, es un objeto del deseo que se constituye en la perdición. Ahora, estamos hablando como tema dentro del cuento, pero cómo dentro de nuestros cuentos ese objeto del deseo puede hacer, sobre todo, estamos hablando de los cuentos breves, cómo el objeto del deseo, y ahora piensen ustedes, cuántas cosas en nuestro día a día o cuántas motivaciones no tienen que ver con cosas que se desean, con puede ser muchas veces, lo podemos resumir en algo tangible, físico, como el zahir, como esa moneda de 20 centavos, como ese astrolabio. Eh, a veces quienes no han deseado tal vez tener un gato de cierta característica, un gato de origen persa, y eso puede ser también un zahir, ¿no? Aquello que puede. Pero es tanta la obsesión, y fíjense ustedes dentro de esta vida que vivimos, contemporánea, tantos objetos se pueden constituir en Zahir, pueblan nuestras conciencias. Un teléfono celular puede ser un Zahir, por ejemplo. Y fíjense ustedes, a tal punto puede llegar que eso que incorporamos a nuestros haberes, pues nos aísla completamente del mundo. Yo creo que es un adecuado ejemplo, ¿no? De aquello que incorporamos a nuestros haberes, lo deseamos y después no hablamos con nadie, nos aislamos del mundo, no hacemos otra cosa que ver a través de él. Yo por lo menos todos los días suelo pasar por una tienda donde veo a 4 o 5 muchachos que se ve que trabajan en esa tienda. Es una tienda que vende repuestos de autos, ¿no? Estos con los que se adornan los autos. Pues esos 5 muchachos no se hablan entre sí. Yo creo que están todos absortos en el celular. Pero yo siento además que lo están asumiendo esa conducta porque no se encuentran capaces de hablar los unos con los otros. Y son muchachos jóvenes, muchachos que muy bien podrían ser amigos, podrían tener un romance y sin embargo ese objeto, ese Zahir que está allí, los aísla completamente del mundo y de sí mismos. Pues. No les permite que salga. No hay un libro por allí, no los veo precisamente siendo lectores, para nada. Porque aunque lean aparentemente a través del celular, pues, bueno, ese celular podría ser un objeto del deseo muy bien tema de un cuento, ¿no? Esa imagen que yo les estoy describiendo, de esos 5 muchachos en una tienda, incapaces de comunicarse entre sí, y todos metiéndose, metiendo la cabeza como esa imagen clásica del avestruz, que supuestamente hunde la cabeza en la tierra para ocultarse. Puede ser precisamente el objeto del deseo que se convierte en el Zahir y los aísla, puebla hasta tal punto de su conciencia que no pueden, están incapacitados para comunicarse y para ver a los otros, para llegar a los otros. Entonces no hay mejor excusa que simular muchas veces que estamos leyendo un mensaje que nos ha llegado y no estamos haciendo otra cosa que ocultándonos en ese Zahir que puede ser el teléfono moderno. Para culminar, recuerda que hemos estado reflexionando cómo el objeto del deseo, dentro de lo que es la discusión en un taller literario,
cómo eso como tema puede hacer que avance el cuento, o es la razón de ser de un cuento breve. Quiero leerles precisamente, dentro de la maestría del ejercicio magistral de Jorge Luis Borges, algo que él tituló en inglés The Unending Gift, que podemos traducir al castellano como el eterno obsequio, y que precisamente habla de ese objeto del deseo que pudo haber sido algo tangible y que sin embargo en lo intangible se constituye en una posesión trascendente que se agradece por siempre. Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí como otras veces la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tierra no ocupará. Pensé después, si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más. Una cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno. Existe de algún modo, vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco. También los hombres pueden prometer porque en la promesa hay algo inmortal. Fíjense ustedes, también es la posesión de algo, es un objeto del deseo. En primer lugar, algo que no pedía, no estaba pidiendo Borges, y sin embargo, alguien se lo prometió, ese pintor que lo prometió murió, esa posesión ya no era, y sin embargo, como un Zahir más, pero en este caso sería un Zahir benigno, era una posesión entonces que le quedó a Borges. Puede ser ahora ilimitada, es ilimitada, ya no es una cosa más en mi casa, sino que puede tomar cualquier forma, cualquier color, no está atada a ninguno. Fíjense ustedes qué hermosa manera entonces de digamos hasta cierto punto conjurar ese Zahir negativo de la moneda, esa moneda de 20 centavos que él quiso erradicar de sí como una alimaña, y esta otra de ese regalo, de ese eterno obsequio que le hace este pintor llamado Jorge Larco. Bueno, esta es una reflexión una posible reflexión dentro del taller literario, el objeto del deseo como detonante de un cuento breve y cómo podemos manejarlo. Y bueno, eso tal vez no lleva a la vida, pero podemos seguir hablando al respecto, así como podemos hablar del dato escondido, entre tantas cosas. Y podemos seguirlo haciendo aquí, ¿por qué no?, en este parque metropolitano del municipio de San Diego, aquí en Carabobo, que hoy ha sido este espacio para hablar del Zahir, para hablar del objeto del deseo y para seguir agradeciendo precisamente estos encuentros, con estos libros y estas lecturas agradecidas. Lo seguimos esperando.